Ya la tengo en línea a Inés Bocanera, quien es directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Inés, buen mediodía. Buen mediodía, Carla, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, preguntarte en primer lugar, ¿por qué siguen pasando estas cuestiones? ¿Por qué tenemos que hablar de un intento de femicidio, un femicidio? Es lamentable porque decíamos un femicidio por mes, llevan a ser 10, contábamos. Bueno, como vos decís, bueno, es lamentable. Por otro lado, por suerte el femicidio no se cometió. Sí. Sin embargo, es importante destacar que esto sucede en un contexto en donde la provincia está declarada desde 2014 la emergencia por violencia de género, ¿no? Nosotras desde el observatorio venimos relevando las estadísticas desde 2015. Las estadísticas de femicidio en general son estadísticas variables, son estadísticas que un año pueden ser un número muy alto y otro año puede caer, pero lo que muestra el índice de violencia en la provincia son las estadísticas por las denuncias por violencia de género o denuncias por violencia familiar, porque son las que realmente muestran la permanencia del aumento año tras año, ¿no? Igual vos me preguntabas eso de la importancia de mostrar que los femicidios siguen ocurriendo en la provincia y escuchaba el relato de la madre del intento de femicidio, que ella decía, mi hija por suerte está viva, ¿no? Tremendo el caso de esta chica que por suerte sobrevivió al ataque de este agresor. Importante entender que en los casos de femicidio y por qué siempre se destacan los casos de femicidio es que lo que sucede con los femicidios es que muestran alerta en algunas situaciones, no siempre, pero algunas situaciones. Es por eso es importante que todas las instituciones estén preparadas para detectarlas y poder tratar de prevenirlas y tratar de prevenir los femicidios, ¿no? Igual, Inés, perdón, había un intento de femicidio, pero mientras tanto hubo un femicidio además en Salta, que todavía que se apuñaló a su pareja y además luego hoy prófugo, ¿no? Y lo estaban buscando y demás. Exactamente, tal cual. O sea, hay variables seguramente, intentos o femicidios al fin. La cuestión es que sigue sucediendo y a veces lo que se reclama es ¿qué está pasando con el Estado? Yo debo decir que hay campañas de concientización al respecto y siempre llevamos el mensaje de hacer la denuncia. Pero ¿por qué es tan difícil quizás integrar el trabajo? Porque muchas personas dicen, mujeres que ya tienen un cierto descreimiento o no se animan a hacer la denuncia o saben que... Contaba el caso de Paola, que esto sucedió en Tucumán, pero que era salteña igual, que había hecho denuncias en diferentes comisarías y como no habían cruzado los datos, no fue contundente. Digo, ni siquiera hay que hacer más de una denuncia. Una denuncia debería ser contundente. ¿O qué pasa con la contención, no sé, el asesoramiento? Los sistemas del Estado. Sí. Los sistemas del Estado, esto que vos planteas, esto de cruzar la información. Sí. Muchas veces una persona accede a una institución buscando asesoramiento, sí. Después quizás accede producto de una asistencia por violencia física a un centro de salud y esa información nunca se cruzó. Claro. Entonces hoy se está trabajando en tratar de que todos los sistemas de información a los que una persona que está atravesando situaciones de violencia crucen esa información. ¿Para qué? Para generar mejores informes de situación de valoración de riesgo. ¿Por qué? Para que dejen las personas de asistir a distintas instituciones y queden como informes aislados, ¿no? Entonces, sigue aumentando el riesgo de la víctima, pero quedan como informes de instituciones que están en ese lugar y el riesgo de la víctima crece, pero la información queda en lugares distintos sin poder llegarle a medidas para poder tomarlo con la valoración que corresponde, ¿no? Inés, entonces, ¿por qué? Es importante siempre mejorar la calidad de los informes de riesgo, claro, para tomar las medidas que corresponden. Y también no dejar de lado, porque es súper importante, la perspectiva de género en la justicia, ¿no? Esto bueno, es eso te iba a preguntar, constante y permanente. Eso, bueno, y
ha quedado claro con muchos casos el tema de la capacitación, pero además yo siempre digo, bueno, hay otro debate de fondo que creo que hay que dar, el tema de, no sé, pueden haber informes, órganos que son quizás más consultivos, si se quiere, pueden generar recomendaciones o ayudar un poco, pero hay cuestiones de fondo que hoy quizás se reclaman también, es que hoy quizás las sanciones o esas penas no son ejemplares. Obviamente que esto no le atañe a Inés Bocanera, pero digo, ¿cómo hacer para empezar a abrir ese debate? Porque claramente hay una impunidad en la que cometer este tipo de, en este caso, femicidios, tiene un costo muy bajo en cuanto a lo que se refiere a las penas y a las sanciones. ¿A quién le atañe eso a nuestros legisladores? Porque ahora los vamos a votar. ¿Quiénes pueden reformar ese Código Penal que ha quedado, a mi gusto, totalmente viejo, ¿no? Para lo que está pasando. Sí, yo creo en un debate mucho más profundo que hablar solamente de la pena, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar. No, sin duda, es multidimensional, pero hoy la justicia está lenta y además de estar lenta y a veces poco capacitada, las penas no son ejemplares. No hay justicia nunca. No, la justicia tiene que llegar, pero el cambio social también tiene que llegar. Sin dudas. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio que tiene que darse en todos los ámbitos de la sociedad. Primero, lo que planteamos, primero para las personas que están atravesando hoy situaciones de violencia, que sientan que tienen justicia cuando le están atravesando esa situación de violencia, y para eso que la perspectiva de género llegue a quienes toman estas medidas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que los órganos del Ejecutivo tengan también esta capacitación, pero también tengan las herramientas y estén innovando con estas herramientas, porque saben que hoy los recursos que tienen no son suficientes. Y no hablo de recursos económicos, sino hablo de recursos en el sentido de saber que no se está cruzando la información, como decíamos recién, y por eso se hablan de nuevos sistemas para que puedan implementar esa información cruzada y darle la asistencia que la víctima necesita. Y por último, pero no menos importante, la educación, que tiene que ver con el cambio social, para que a futuro esta violencia vaya bajando su intensidad y dejemos de estar en esta emergencia que hoy estamos atravesando en Salta, para que dejemos de naturalizar estas conductas y dejemos de pensar de que esta impunidad que vos hablas no solamente desde la pena o desde la sanción, desde la cultura social creemos que hacer o cometer este tipo de delito no pasa nada, ¿no? Claro, también. Sí, eso. Ahora, Inés, como desde un cambio social en todos los ámbitos. Sin duda, es así, multidimensional. Adentro de casa, afuera de casa, cuando ves algo, estar educados, saber quizás involucrarnos con esa realidad, y eso nos compete a todos. Inés, desde tu experiencia, y esta es para ir redondeando, ¿qué crees? ¿Cuál es el eslabón que tiene más flojo Salta y por qué figura entre esas provincias como Neuquén, Chaco, Formosa, que tienen altos índices de violencia de género, en este caso de femicidios? ¿Qué es lo que le falta a Salta? Recién me decías, pero ¿por qué, por ejemplo, nunca se terminan cruzando los datos, la falta de sistemas, si se quiere, o esos recursos que están, pero o no sé? Digo, ¿por qué Salta todavía es noticia por esto? Si tuviesen, no sé si es su mea culpa o si no, quizás una observación que puedas hacer para agendarla. Sí, yo sé que vos me preguntás específicamente por Salta, pero es algo que se viene observando a nivel general. Sí. Se ha puesto mucho recurso en los servicios de asistencia, asesoramiento, y la persona sabe hoy que puede denunciar. Pero después de la denuncia hay mucho vacío, ¿no? Ahí viene, pareciera que es el fin de la violencia, pero en realidad es un comienzo de un proceso. Exacto. Entonces, el seguimiento de lo que sucede después de esa denuncia es en donde hay que trabajar, ¿no? Saber que la persona después de esa denuncia tiene que tener un lugar de contención, y no hablo de un lugar físico en cuanto a un hogar, ¿no? Hablo de un lugar en donde poder seguir, quizás si necesita un lugar de terapia, el seguimiento de saber qué hacer después de la denuncia, saber qué sucede si un agresor vuelve a cometer o a ejercer violencia. Muchas veces las personas que están atravesando situaciones de violencia, el agresor vuelve al domicilio y no saben que pueden volver a denunciar. Entonces,
Hay que trabajar en todo ese, ese tipo en de ese información es súper importante y muchas veces las víctimas no conocen esa información. Inés, muchas gracias por tu claridad y tu precisión al momento de responder cosas que realmente todos nos preguntamos a veces y no encontramos respuestas. Gracias, Gracias Inés a vos, Carla. Bocanera.